¿Alguna vez has notado que tu mente no espera a que ocurra algo para ponerse en marcha? Como si no estuvieras haciendo nada especial, solo lavándote los dientes o mirando por la ventana, y de repente tu cabeza está haciendo malabares con 5 cosas a la vez. Aquello que olvidaste decir, lo que podrías tener que hacer, ese momento incómodo de hace años, un plan cualquiera para la próxima semana, una pregunta grande y difusa sobre si estás donde deberías estar en la vida. Nada de eso es urgente. Nada está conectado. Y aún así, ocupa todo el espacio como si tu cerebro no supiera qué hacer con el silencio. Lo curioso es que hemos aceptado esto como algo normal. Estamos tan acostumbrados al ruido en nuestra cabeza que, cuando todo se queda en calma, algo parece fallar, como si faltara algo, como si hubiéramos perdido el ritmo del mundo. Así que buscamos algo en qué pensar, solo para sentir que estamos haciendo algo. Pero tal vez pensar todo el tiempo no sea realmente hacer algo. Tal vez sea solo nuestra forma de evitar lo que hay debajo. El silencio, el espacio, esa parte de nosotros que no siempre tiene respuestas, pero que quizá está bien con eso. Y tal vez eso no sea un problema que arreglar. Tal vez solo sea algo que merece la pena observar. En este video descubrirás por qué pensar sin parar te mantiene atrapado, cómo recuperar tu atención y por qué el silencio puede ser la decisión más poderosa que tomes hoy. Si este mensaje toca algo dentro de ti, no pases de largo. Suscríbete, reflexiona. Y si has estado viviendo en una montaña rusa mental, comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Y esto podría ser tu punto de inflexión. 1. Pensar demasiado parece útil, pero no lo es. Hay una extraña satisfacción en mantenerte ocupado dentro de tu propia cabeza. Te sientas a descansar, pero tu mente se niega. Gira, planea, repite, se prepara, hasta que el agotamiento parece esfuerzo y la tensión se siente como control. Esa es la trampa de pensar demasiado. Imita el progreso mientras te desgasta en silencio. Una vez pasé horas preparando una entrevista de trabajo, imaginando cada pregunta, cada posible giro, cada escenario catastrófico. Cuando llegó el día, estaba mentalmente agotado antes incluso de cruzar la puerta. Lo que creía que era preparación era en realidad la ansiedad ensayando el fracaso. Pensar demasiado no parece miedo, parece responsabilidad. Te hace creer que estás siendo meticuloso, prudente, preparado. Pero en realidad estás ejecutando simulaciones de eventos que no han ocurrido, conversaciones que no tendrán lugar, resultados que no existen. Y cuanto más lo haces, más se convierte en tu estado natural. Confundes movimiento con impulso, pensar con conciencia. Pero la conciencia es clara, precisa, anclada. Pensar demasiado es desordenado, circular, frenético. No resuelve nada y añade peso a todo. Ese es el coste oculto. Tu cerebro gasta energía sin rumbo. Terminas cansado pero no más sabio. Ensayas en lugar de responder. Repites en bucle en lugar de vivir. Llevas 5 problemas en la mente que ni siquiera pertenecen a este momento. Y aún así, parece productivo porque tu cabeza está ocupada. Nos han enseñado que estar ocupados equivale a tener valor. Pero pensar no es el enemigo. El pensamiento constante y compulsivo sí lo es, porque te distrae de lo que realmente es. Cuando piensas demasiado, no estás presente. Estás dividido mentalmente entre arrepentimientos del pasado y temores del futuro, y tu cuerpo paga el precio. Tu sueño se resiente, tu humor cambia, tu respiración se acorta, tu capacidad para responder con claridad desaparece enterrada bajo el ruido. Los estoicos lo entendieron hace miles de años. Conocían el peligro de una mente que nunca se detiene. Epicteto escribió: no sufrimos por los acontecimientos de nuestra vida, sino por lo que pensamos de ellos. Y ese juicio ocurre cuando el pensamiento se desboca, sin control, sin examen. Por eso se entrenaban, no para pensar menos, sino para pensar bien. No para preocuparse constantemente por lo que estaba fuera de su control, sino para centrarse en lo que podían gobernar. Sus elecciones, sus respuestas, su disciplina. No se trata de apagar tus pensamientos, sino de elegir cuáles merecen espacio. Y eso requiere silencio. Espacio entre reacciones. Un respiro para que la verdad emerja. No la versión ruidosa y ensayada, sino la tranquila, anclada. Aquí es donde las mentes modernas tropiezan, porque estamos enganchados a la estimulación. Confundimos ruido con conciencia. Pero en el momento en que dejas de alimentar tus pensamientos con atención, ocurre algo poderoso. Te das cuenta de cuántos son innecesarios.
¿Cuántos son solo miedo reciclado disfrazado de preparación? ¿Cuántos son hábitos, no revelaciones? No necesitas resolver todo en tu cabeza antes de actuar. La vida no es una partida de ajedrez. No puedes vencer la incertidumbre con más pensamientos. Lo que puedes hacer es ralentizar lo suficiente para ver con claridad y actuar desde esa claridad, no desde el caos. Porque la verdadera preparación no viene de ensayos obsesivos. Viene de una presencia sólida. Llega cuando dejas de intentar predecir cada resultado y empiezas a confiar en tu capacidad para responder a lo que venga. Así que la próxima vez que tu mente se desborde, para. No luches, no añadas más ruido. Solo haz una pausa. Siente tu respiración. Nota el peso en tu pecho. Deja que el pensamiento pase como un tren al que no necesitas subir. Y cuando lo hagas lo suficiente, empezarás a darte cuenta de que la mayoría de lo que tu mente te lanza no es urgente, no es verdad, no es tuyo para cargar. Pensar demasiado no es una virtud. La calma no es una debilidad. Y la claridad nunca estuvo escondida, solo esperaba que dejaras de correr. 2. La calma no es pereza, es sabiduría. Si alguna vez te has sentido culpable por ralentizar, no estás solo, pero tampoco estás pensando con claridad. Vivimos en un mundo que idolatra el movimiento, premia la velocidad y alaba a quienes nunca parecen detenerse. Pero la verdad es que no eres una máquina, y hasta las máquinas se apagan para no quemarse. Tu mente, como tu cuerpo, no está diseñada para una aceleración constante. En algún momento, la calma se vuelve no solo necesaria, sino sabia. Hay una diferencia entre no hacer nada y estar profundamente presente. Una es negligencia, la otra es poder. Pero cuando todos los mensajes a tu alrededor te dicen que trabajes más, que optimices cada segundo, que llenes el silencio con productividad, elegir parar se siente mal, como una debilidad, como si te estuvieras quedando atrás. Pero ¿y si esa calma fuera en realidad el espacio donde vive la claridad? ¿Y si detenerte no significara perder, sino recuperar el control? La mayoría no se da cuenta de que corre en piloto automático, no porque sea eficiente, sino porque teme lo que podría sentir si se detiene. La calma elimina el ruido, quita la excusa de estar ocupado y la reemplaza con la verdad. Y la verdad para muchos es incómoda. La calma no significa que no estés avanzando, significa que te estás volviendo preciso. Permite que tu sistema nervioso se reinicie, que tus pensamientos se asienten y que tu conciencia crezca sin esfuerzo. En momentos de verdadera pausa, no estás perdiendo el tiempo, lo estás observando. Estás saliendo de la cinta de correr mental y quedándote quieto el tiempo suficiente para ver hacia dónde va realmente. Y ese cambio lo transforma todo, porque una vez que has sentido lo que es la verdadera calma, la ansiedad ya no te controla de la misma manera. Dejas de perseguir estímulos mentales solo para sentirte vivo. Empiezas a entender que mucho de lo que etiquetas como importante es ruido amplificado por el movimiento. Notas lo rápido que tu atención salta de una cosa a otra, no porque lo elijas, sino porque has entrenado tu mente para temer la calma. Pero la sabiduría no grita, espera, está en la respiración que has estado ignorando, está en la pausa antes de una reacción, está en el espacio entre impulsos donde reside tu verdadero poder. Y no te exige nada salvo tu presencia. La calma te enseña a observar sin juzgar, a escuchar sin interrumpir, a actuar sin desesperación. Es en esos momentos de silencio cuando surge la comprensión, no porque la persigas, sino porque finalmente le diste espacio para hablar. No puedes forzar la claridad mental con más pensamientos. La consigues creando espacio. Cuando eliges la calma, reclamas tu atención. Sales del bucle de evaluación y reacción constante y empiezas a responder con intención. Dejas de intentar estar en todas partes mentalmente y finalmente llegas a donde estás físicamente. Y esa alineación, eso es lo que se siente cuando la fuerza es silenciosa. Hace falta valentía para estar en calma en un mundo adicto al movimiento. Hace falta disciplina para resistir la presión de hacer algo solo por hacerlo. Y hace falta sabiduría para reconocer que descansar no es escapar, es una estrategia. Así que si sientes el impulso de ralentizar, escúchalo. No es la debilidad, hablando. Es tu conciencia pidiendo un lugar en la mesa. Y si el mundo lo llama pereza, que lo haga. La calma no necesita aplausos para demostrar su valor, porque las decisiones más poderosas que tomes no vendrán de pensamientos acelerados, ni de acciones caóticas. Vendrán del silencio que una vez temías y que ahora comprendes. 3.
La mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Hay creencias en tu cabeza que nunca elegiste, metas que persigues sin haber cuestionado, estándares que te exiges y que alguien susurró en tu mente mucho antes de que entendieras que eran opcionales. Tal vez alguien se rió una vez de tu apariencia y ahora cada espejo se siente como una amenaza. Tal vez tus padres midieron el éxito por el dinero y ahora te estremeces cada vez que miras tu cuenta bancaria. Tal vez la sociedad te dijo que la felicidad es una casa, un título, un número y ahora no puedes quedarte quieto sin sentir que te estás quedando atrás. Pero ninguno de esos pensamientos nació en el silencio. Fueron plantados, repetidos, reforzados, hasta que sonaron como tu propia voz. Pero la repetición no es la verdad. La familiaridad no es la claridad. Que hayas pensado algo 1000 veces no significa que valga la pena creerlo una sola vez. Por eso la mayoría vive en piloto automático. No porque sean descuidados, sino porque nunca se han parado a preguntar de dónde vienen sus creencias. Heredamos juicios como si fueran ropa vieja. Algunas encajan, otras nunca lo hicieron. Y aún así, seguimos llevándolas, incluso cuando rozan contra lo que somos ahora. Esa presión sutil de vivir de cierta manera, triunfar a cierta edad, encajar, en cierto molde, no es instinto, es programación. El condicionamiento mental pasa desapercibido porque llegó muy pronto y se quedó demasiado tiempo. No tienes que pensar esos pensamientos para siempre. Esa voz que dice que estás atrasado, que no eres suficiente, que necesitas demostrar algo para valer. Esa voz podría no ser tuya. Podría ser de un profesor que nunca te vio de verdad, de un padre que no sabía amar sin exigir, de una cultura que se beneficia de tu inseguridad, y en el momento en que te das cuenta, su agarre se afloja. Dejas de reaccionar a cada notificación mental. Empiezas a rastrear tus pensamientos, no hacia la verdad, sino hacia su origen. Y cuando ves de dónde vienen, también ves lo que ya no necesitas cargar. Aquí es donde el estoicismo se vuelve práctico, porque no solo te enseña a pensar, sino a cuestionar lo que piensas. Te invita a separar lo que es interno de lo que es externo, lo esencial de lo heredado. Un estoico no persigue cada pensamiento. Filtra, se detiene, examina si esa creencia fortalece su carácter o sabotea su paz. Entiende que la disciplina no es solo acción, es atención, es no dar energía al ruido mental que no lleva a la claridad ni a la virtud. ¿Cómo aplicas esto? Empieza por atrapar la voz antes de obedecerla. Cuando tu mente te diga que no estás haciendo suficiente, para y pregunta, ¿según los estándares de quién? Cuando te diga que no eres tan bueno como otro, pregunta, ¿qué medida estoy usando? Cuando te pida seguir empujando, aunque estés agotado, haz una pausa y pregunta, ¿es esto propósito o presión? No son preguntas retóricas, son invitaciones a reclamar tu mundo interior de voces que nunca ganaron el derecho a vivir ahí. La mayor parte de tu estrés no viene de la realidad, viene de interpretaciones cargadas de ruido heredado. No estás fracasando, estás filtrando expectativas que nunca examinaste. Y cuando empiezas a verlo, algo cambia. Dejas de culparte por sentirte perdido. Dejas de correr para convertirte en una versión de ti que alguien más diseñó. Y poco a poco, en silencio, regresas. A ti. No al yo que entrenaron, sino al que siempre has sido bajo la estática. Así que si estás agotado no solo de la vida, sino de tu propia mente, tal vez el primer paso no sea pensar más fuerte. Tal vez sea escuchar más hondo. No a la voz más ruidosa, sino a la que ha estado esperando, bajo los deberías, el ruido, la presión, a ser escuchada de nuevo. La que sabe que no necesitas ser nada más para estar en paz. Solo necesitas dejar de creer en todo lo que nunca te perteneció. 4. No necesitas resolverlo todo ahora mismo. Hay un tipo de pánico silencioso que se cuela cuando la vida se siente sin resolver. Una discusión que quedó abierta. Una decisión que aún no tomaste. Un futuro que no puedes predecir. Tu mente se apresura a encontrar una respuesta, cualquier respuesta, solo para escapar de la incomodidad de no saber. Pero aquí está lo que nadie te dice. No todos los problemas están hechos para resolverse hoy. Algunas cosas aún se están desplegando. Algunas verdades aún se están formando. Forzar una conclusión demasiado pronto no es claridad, es control, disfrazado de urgencia. Piensa en la última vez que tuviste una conversación seria con alguien cercano. Tu pareja, un padre, un amigo. Tal vez no salió como querías. Tal vez se dijeron palabras. Las emociones se dispararon
Y al final te quedaste ahí, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas, preguntándote qué hacer después. Tu instinto probablemente fue arreglarlo en ese momento. Enviar un mensaje, llamar, explicarte. Pero a veces dar un paso atrás no es retroceder, es contención, porque la claridad no tiene prisa. Surge en el silencio, después de que la tormenta haya pasado. Aquí es donde la mayoría se queda atrapada, confundiendo inmediatez con importancia. La mente odia los cabos sueltos. Quiere cierre, respuestas, una conclusión ordenada. Pero la vida no funciona así. No todas las emociones necesitan entenderse de inmediato. No todos los conflictos se resuelven en una sola conversación. Algunas heridas necesitan aire antes de cerrarse. Algunas decisiones se vuelven más claras solo cuando dejas de exigir claridad y empiezas a darle espacio para emerger. Desde la perspectiva estoica, esto es la disciplina de la espera, la fuerza de detenerse, de observar tu reacción interna sin obedecerla. Marco Aurelio escribió sobre entrenar la mente para esperar, dejar que las impresiones se asienten antes de darles significado. Cuando algo te perturba, no es la cosa en no momentes, sí, es tu juicio inmediato sobre ella. Y un juicio nacido de la prisa rara vez es sabio. Por eso, la respuesta más sabia a menudo parece no ser ninguna. No por pasividad, sino por paciencia. No tienes que arreglar tu relación esta noche. No, tienes que decidir tu camino profesional antes del fin de semana. No necesitas un plan perfecto para avanzar. A veces simplemente quedarte quieto y no empeorar las cosas ya es progreso. De hecho, la presión de hacer algo ahora suele ser lo que bloquea mejores resultados. Porque cuando actúas desde el miedo, la culpa o la inquietud no estás resolviendo. Estás escapando. Y escapar nunca construye paz, solo la aplaza. Cuando sientas que necesitas hacer algo, haz una pausa en cambio. Pregúntate, ¿qué emoción me está guiando ahora? ¿Estoy reaccionando al miedo o respondiendo desde la presencia? ¿Estoy resolviendo o solo improvisando? No son preguntas menores. Separan el caos de la claridad. Y la claridad, como sabían, los estoicos solo es posible cuando dejas de correr hacia ella. En la vida cotidiana, esto aparece en todas partes. Recibes una oferta de trabajo, pero algo no encaja. Aún no puedes explicarlo, pero en lugar de forzar un sí o un no, te das una noche para pensarlo. Estás en una negociación tensa, y en lugar de llenar el silencio, lo dejas respirar. Sientes ganas de abandonar algo, pero esperas a que la emoción se desvanezca para ver qué queda. En todo esto no estás posponiendo por miedo. Estás dejando espacio para que entre la sabiduría. Así que la próxima vez que tu mente te diga, tenemos que arreglar esto ahora, para. No todo lo urgente es importante. No todo lo que está sin resolver está roto. Deja que las cosas se asienten antes de hablar. Deja que tu sistema nervioso se calme antes de decidir. Porque a veces el movimiento más poderoso no es actuar, es esperar con intención. Y esa clase de disciplina no solo cambia cómo manejas los problemas, cambia cómo vives. 5. Las mejores decisiones vienen de la calma, no del caos. Cuando todo parece urgente, cuando sientes el pecho apretado y los pensamientos enredados, es fácil creer que decidir rápido es decidir bien. Pero la presión no crea sabiduría, crea ruido. Lo aprendí por las malas. Una vez tomé una decisión importante en el trabajo tras 2 noches sin dormir, demasiados correos y una fecha límite que parecía una amenaza. Firmé. Parecía una buena idea sobre el papel. Me sentí resolutivo. Pero días después, cuando mi cuerpo por fin se relajó, la claridad volvió y me di cuenta de que había dicho sí por todas las razones equivocadas. No estaba calmado, estaba acorralado y el caos había convertido mi mente en una desconocida. Nos gusta pensar que las decisiones bajo presión forjan grandes líderes, que la verdadera fuerza está en elegir en medio del fuego, actuar rápido, no parar. Pero la velocidad no es claridad y la urgencia no es verdad. Muchas de las peores decisiones que tomamos vienen del miedo. Miedo a perder una oportunidad, miedo a decepcionar a alguien, miedo a parecer débiles. Así que nos apresuramos y reaccionamos. Pero los estoicos nunca corrían. Sabían que las emociones nublan la razón. Una mente tranquila es la única que puede ver las cosas tal como son. Por eso se entrenaban para esperar, para respirar, para crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio, la sabiduría tiene la oportunidad de hablar.
porque el verdadero entendimiento no llega con el pánico, llega en la calma que lo sigue. Por eso algunas de las decisiones más importantes que tomarás no aparecerán mientras miras una pantalla o das vueltas en una conversación. Llegarán en un paseo, en el silencio de tu habitación, en la pausa después de que la presión se desvanece. No puedes pensar con claridad cuando tu sistema nervioso está secuestrado. El estrés estrecha tu enfoque, te hace reactivo, no reflexivo. Y en ese estado, hasta las personas más inteligentes pierden perspectiva. Por eso la claridad suena a menudo como silencio. No grita por tu atención. Espera a que te calmes lo suficiente para escucharla. Si alguna vez resolviste un problema en la ducha o te despertaste con la respuesta que se te escapó la noche anterior, lo has vivido. La solución siempre estuvo ahí. Solo necesitaba que el ruido parara. Y lo mismo pasa con las decisiones grandes, las que dan forma a tu vida. ¿Dónde vives? ¿Con quién te comprometes? ¿Qué construyes? No son decisiones para tomar en el torbellino de las expectativas ajenas. Pertenecen a tu yo más tranquilo. No tienes que resolverlo todo en un momento de caos. De hecho, ese es el peor momento para decidir. Cuando la presión suba, retrocede. Cuando tus emociones se disparen, quédate en silencio. Cuando tu mente pida acción a gritos, espera el susurro de la claridad. Eso no es debilidad, es la sabiduría eligiendo su momento. Y notarás algo curioso cuando lo hagas. La urgencia empieza a perder su poder. Dejas de ser manipulado por la presión. Empiezas a confiar en tu propia brújula interna, porque ahora no solo estás reaccionando, estás respondiendo con presencia, con intención, con fuerza. Así que la próxima vez que la vida exija una respuesta, regálate una pausa. No dejes que el pánico hable por ti. No permitas que el ruido te empuje a decisiones que tu yo calmado nunca tomaría. Sal fuera. Mueve el cuerpo. Siéntate en silencio. Deja que tus pensamientos se asienten como el polvo en el agua. Luego pregúntate, desde la calma, no desde la supervivencia, ¿qué se siente de verdad como lo correcto? Porque las mejores decisiones no vienen de querer escapar de la incomodidad, vienen de estar lo suficientemente centrado para enfrentarla sin retroceder. Y en ese lugar ya no eliges solo para sobrevivir, eliges quién estás llegando a ser. 6. El silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Nos han condicionado a temer el silencio, como si fuera el lugar donde el sentido desaparece. Pero el silencio no es la ausencia de vida. Es donde la vida por fin habla sin interrupciones. La mente moderna lo evita a toda costa. Lo ahogamos con música de fondo, redes sociales, notificaciones con ruido que finge ser consuelo. Pero el consuelo no siempre es lo que necesitas. A veces, la incomodidad de la calma es justo lo que rompe el bucle mental. Y cuando dejas de huir de ella, algo profundo empieza a pasar. Te das cuenta de que el silencio nunca estuvo vacío. Solo esperaba que tu atención regresara. Al principio te resistirás. Siéntate en una habitación solo, sin móvil, sin sonido, sin distracciones, y tus pensamientos subirán como el humo de un fuego que no sabías que ardía. El impulso de moverte, de mirar algo, de hacer cualquier cosa, se colará bajo tu piel. Pero esa incomodidad no es un defecto. Es una señal. Tu sistema nervioso, entrenado por la sobreestimulación, no sabe qué hacer con la paz. Pero sigue, sentado. Sigue respirando. Y poco a poco, el ruido superficial empieza a desvanecerse. Los pensamientos acelerados se ralentizan. La ansiedad afloja su agarre. Y en esa quietud, pensamientos más profundos empiezan a emerger. Los que has estado demasiado ocupado para escuchar. Ahí es donde vive la comprensión. No en el caos, no en la prisa, sino en el espacio entre tus impulsos. Cuando no queda nada que te distraiga, tu mente por fin tiene espacio para alinearse con tu saber más profundo. Los estoicos lo entendían a la perfección. No buscaban el silencio como un lujo, lo veían como una necesidad. Un retiro disciplinado del ruido del mundo para reconectar con la sabiduría interior. Porque no puedes escuchar tu brújula interna cuando el mundo exterior grita. Y cuanto más llenas el silencio, más desconectado estás de tu propia voz. Hemos normalizado el pensamiento constante como señal de inteligencia. Pero la claridad mental no crece en el desorden, crece en la calma, como un estanque que se aclara. Solo cuando las ondas paran, tu conciencia se agudiza cuando el pensamiento deja de correr en todas direcciones. Los momentos de quietud
temprano por la mañana, tarde en la noche, en la naturaleza o en soledad, no son aburridos. Son el puente hacia el equilibrio. Son donde se construye la resiliencia, donde recuerdas que no necesitas más estímulos, necesitas más espacio para procesar lo que ya está ahí. Prueba con 10 minutos, sin música, sin podcast, sin pantallas, solo tú y el silencio. Al principio puede parecer inútil, luego frustrante, pero si te quedas, algo cambia. Empiezas a ver patrones en tus pensamientos. Notas cuántas veces tu mente se va a la preocupación, a planear, a repetir conversaciones que ya no importan, y te das cuenta, no todo ese ruido es necesario. Mucho es condicionamiento, hábito, un reflejo para evitar estar presente. Pero la presencia es donde vive el poder. Es donde surge la claridad, no como una recompensa, sino como un regreso. Este tipo de silencio no grita soluciones, las revela con suavidad. No obtendrás respuestas instantáneas, pero ganarás algo mejor. Perspectiva. Reaccionarás menos. Responderás menos por impulso. Empezarás a ver qué merece de verdad tu energía y qué nunca lo hizo. Y una vez que has experimentado esa claridad, las distracciones pierden su encanto. El ruido deja de ser adictivo, porque ahora sabes de qué te estaba alejando. Así que, si tu mundo se siente abrumador, no añadas más a tu plato. Quita el ruido. Adéntrate en el silencio. No como una huida, sino como una práctica. No porque estés perdido, sino porque el silencio es como regresas. No necesitas llenar cada espacio para sentirte vivo. A veces, lo más importante que puedes hacer es parar, quedarte quieto y escuchar. Porque bajo el desorden, las preguntas, la carrera mental, hay una verdad esperando. Y el silencio es como la encuentras. 7. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Un pensamiento no es una orden, no es un veredicto, ni siquiera es la verdad. Un pensamiento es una onda, temporal, en movimiento, a menudo sin rumbo, y aún así, vivimos como si cada pensamiento mereciera nuestra obediencia absoluta. Escuchamos una idea negativa en nuestra mente y asumimos de inmediato que es real. Sentimos miedo y creemos que hay peligro. Sentimos duda y pensamos que estamos fracasando. Pero ¿y si no tuvieras que creer cada pensamiento que aparece? ¿Y si la voz dentro de tu cabeza no fuera la narradora de tu vida, sino solo ruido que pasa por ahí? Hace años, cuando empezaba a meditar, mi maestro me dijo algo que nunca olvidaré. No eres la nube, eres el cielo. Esa frase cambió algo profundo en mí. De repente entendí que no tenía que perseguir cada pensamiento que flotaba en mi mente. Podía observarlo, nombrarlo y dejarlo ir. Igual que el cielo no lucha contra el tiempo, tú no necesitas luchar contra tus pensamientos. Solo necesitas dejar de confundirlos con quién eres. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. En lugar de quedar atrapado dentro de tu pensamiento, das un paso atrás y lo ves. Te conviertes en el observador. Y el observador tiene poder. No entra en pánico cuando un pensamiento dice, no eres suficiente. Solo mira. No se desborda cuando el miedo dice, vas a fallar. Se queda presente, porque sabe que un pensamiento no tiene significado a menos que tú te aferres a él. Aquí es donde el estoicismo se convierte en un arma contra el ruido mental, porque los estoicos sabían que la mente está llena de impresiones. No todas son precisas, no todas son útiles. Y en lugar de reaccionar a cada impulso mental, practicaban la pausa. Creaban un espacio entre el estímulo y el yo. No intentaban controlar sus pensamientos. Simplemente se negaban a dejar que esos pensamientos los controlaran. Eso no es represión, es conciencia. Es el núcleo tranquilo bajo la tormenta. Cada día, tu mente te lanzará cosas, preocupaciones, arrepentimientos, destellos de miedo al azar, viejas historias que creías haber superado. Y algunos días golpearán fuerte, parecerán reales, intentarán convencerte de que tu valor está en juicio, de que tu progreso es una ilusión, de que no estás haciendo suficiente. Pero haz una pausa por un segundo. Nota el espacio entre el pensamiento y tu reacción. Ese espacio es tu libertad, porque en ese momento recuerdas, no eres la emoción, no eres la creencia, eres quien observa ambas. Y ese observador, ese testigo, es tranquilo, no porque la vida sea fácil, sino porque sabe lo que es, inquebrantable, inmóvil. No todos los pensamientos merecen tu energía. No todos los guiones mentales merecen una actuación.
No estás obligado a reaccionar solo porque algo apareció en tu mente. Tienes permiso para decir, lo veo, no lo creo, elijo no cargarlo. Esta mentalidad no hace que tus pensamientos desaparezcan, los hace impotentes ante ti. Te permite moverte por la vida con más claridad, menos miedo y una confianza más profunda, no porque hayas silenciado la mente, sino porque has dejado de confundir su voz con tu identidad. Y con la práctica empiezas a notar algo más. Los pensamientos que antes te sacudían ahora pasan como sombras. La ansiedad que solía atraparte ahora encuentra silencio. La duda que solía definirte ahora se disuelve antes de posarse. Así que si tu mente está pesada, si tus pensamientos suenan altos, prueba esto. No los resistas, no huyas de ellos, solo obsérvalos, como olas que cruzan un océano que permanece quieto bajo todo. No necesitas arreglar cada pensamiento, no necesitas combatir cada miedo, solo necesitas recordar que no eres la tormenta, eres el cielo, y nunca estuviste destinado a ser gobernado por el clima. En un mundo que nunca para de hablar, el silencio se convierte en un acto revolucionario. Pero lo que has visto en este viaje es más que el valor de la calma. Es la recuperación de tu propia mente. Pensar demasiado no te hace más sabio, te agota. El movimiento constante no significa progreso. Solo significa que estás girando. La verdadera conciencia y la auténtica claridad solo llegan cuando das un paso atrás, observas y recuerdas. Tus pensamientos no son órdenes, son opciones. La calma no es debilidad, es fuerza bajo control. No es una huida. Es presencia. No siempre tienes que resolver cada problema hoy. No tienes que creer cada pensamiento que aparece. Solo necesitas detenerte, observar, elegir, porque no eres el ruido, eres quien lo nota, y en ese notar ganas poder, no del tipo ruidoso, sino del tipo sólido que perdura. Practica ese notar, 10 minutos al día, sin móvil, sin música de fondo, solo tú y el silencio que solías evitar. Deja que el ruido suba y que pase. Cuanto más entrenes tu mente para quedarse sin perseguir, más se convertirá la claridad en tu estado natural. No solo en el pensamiento, sino en la acción, en la emoción, en la vida. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes en silencio. Comparte tu historia en los comentarios. Alguien más podría estar atrapado en el mismo ruido del que tú acabas de salir. Tu conciencia podría ayudarles a encontrar la suya.